Muy buenas noches, muchísimas gracias. Formalmente les queremos dar la más cordial de las bienvenidas a Conversaciones Trascendentales. Esta semana con una persona súper especial, una persona que queremos mucho y que yo estoy seguro que les va a dar un gran valor en todo lo que hace. Me acompaña como siempre María Isabel Ron. María Isabel, ¿cómo estás? Antes de presentar a nuestra invitada. Bueno, pues muy bien, pero muy contenta porque conozco a Fernanda, hemos podido compartir, digamos, muchas charlas y sé de lo que vamos a disfrutar hoy, pero además un público hermosísimo, así que estoy re contenta. Así es, así es. Nuestra invitada, Fernanda Estevao Díaz. Fernanda, nuestra estrella del área de recursos humanos, directora de Coordinar Humanos y Recursos, es coach organizacional, consultora en el área sistémica para potenciar a las personas y a las empresas. Y Fer, hoy vamos a dispararle al área de recursos humanos, pero de una manera constructiva, como lo hacemos en Conversaciones Trascendentales. Quiero comentarle a las personas que están acá que pueden generar sus propias preguntas, las dudas. Este es un programa que es de ustedes, Más que un programa nuestro, a nosotros nos gusta que las personas nos escriban las preguntas, e incluso si quieren levantar la mano y dar una opinión y disentir de nosotros, porque eso es lo bonito de este programa. Bueno, aquí estamos para eso. Estamos para tener conversaciones trascendentales. Una conversación trascendental es Fernanda acá y Ramón acá van a conversar y van a llegar a acuerdos extraordinarios. Van a llegar a compromisos. Van a llegar a esas conversaciones trascendentales que ocurren aquí arriba en la vida y que nos permiten alcanzar resultados. Fernanda, ¿cuál es? Qué buena presentación. ¡Ey! Pero es que no te dejé hablar, Fernanda, no te dejé hablar. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, y contenta de estar acá. Un placer compartir con usted. Buenísimo. Bueno, Fer, básicamente vamos a empezar y te tengo la primera pregunta. A ver. El desafío del recurso humano en este entorno que ya sí, es verdad que parece pospandemia, en plena guerra, con China cerrada, con la gente que no sabe si va a trabajar en su casa, que si va a trabajar en la oficina, volver a la rutina. Por lo menos en Buenos Aires yo he agarrado el tráfico que nunca en mi vida agarré en Buenos Aires, lo he agarrado en estos últimos 2 meses. ¿Qué pasa con la gente en las empresas? Pasa de todo, la verdad que de todo. Y tenemos que empezar por decir qué pasa con el área de recursos humanos, ¿no? ¿Para dónde vamos? Y creo que el mayor impacto fue a partir de la pandemia, la transformación digital, aunque ya se veía que ese cambio venía surgiendo, ya se veía desde hace muchos años, pero algo que impactó, que produjo impacto de la transformación digital es la nueva manera de gestionar a los recursos humanos, al capital humano, que es lo más importante que tiene una empresa. Y tiene que ver con esto de que ya directamente se instaló o virtualidad, o presencialidad, o una mezcla de ambos. ¿Y cómo haces para poder gestionar quienes están en distintas situaciones? Y esto también como un atractivo hacia las personas para que se incorporen en la empresa. De hecho, muchas empresas atraen talentos, que es uno de los grandes desafíos hoy por hoy, la atracción de talentos, proponiendo el híbrido o proponiendo directamente la virtualidad. Así que fíjense si han cambiado las cosas últimamente. Todo esto también lo que nos lleva un poquito a reflexionar es la gran participación que tiene que tener el área de recursos humanos en decisiones de la empresa. Siempre después de la pandemia pensamos, ¿qué nos dejó todo esto como aprendizaje? Y creo que son dos cosas básicas que nos ha dejado. Una, esto que podemos compartir hoy, ¿no? Estar tan cerca de gente que está tan lejos. Y de golpe compartimos algo con gente de otros países, de otras culturas, de otros pensamientos. Y la tecnología que es vital para todo esto. Obviamente, apenas se instaló la pandemia, tomaron incluso protagonismo la gente, más allá de la jerarquía que tuvieran, gente que supiera de sistemas.
Eso por un lado, ¿no? Y hasta incluso gente muy joven, gente que por ahí no tenía la jerarquía, no tenía un cargo, se pasaron a ser protagonistas explicándole a todo el mundo, a todo el resto de las personas, cómo se manejaban Un las Zoom, distintas. Un Zoom, era lo más un sencillo. Zoom, un Zoom, que era lo La más tec- sencillo, exactamente. lo más sencillo, eso por un lado, el impacto de la tecnología. Y por otro, esto impactó en cómo toma la gente su trabajo. ¿Y cómo Hacia gestionamos a la allá, gente que está hacia trabajando? allá quería ir, ¿no? Porque yo tengo esto es una percepción de Ramón Chávez, y bueno, aquí yo entiendo que hay varias personas expertas en el área de recursos humanos, con lo cual aquí vamos a generar, y yo soy del área de recursos humanos, con lo cual voy a hablar de una percepción mía, ¿no? La percepción es que ya no hay un balance o se redujo el balance vida de trabajo versus vida personal. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver que la gente a las 11, 12, 10 de la noche estaba conectado y trabajando. Cosa que si tú antes estabas en una oficina, te ibas a tu casa y pasabas el switch, bajaba la Santa María y hasta mañana, ¿no? Salvo que tuvieses un cargo de director. Entonces, Claro. eso implica un agotamiento también en las personas, que para el área de recursos humanos, para las empresas, para mí las empresas fueron las grandes ganadoras en esto, porque entonces ahora tienen casi que a la gente conectada todo el día, pero desde el punto de vista de recursos humanos implica un desafío tremendo, bueno, ni hablar del caso de horas extras, en el caso de que el personal le caiga, le toque, etcétera, ¿no? Cómo compruebas que hay hora extra, cómo compruebas que no, etcétera. Pero aquí lo fundamental es ese cambio de pensamiento en el trabajador. ¿Cómo recursos humanos gestiona esa gente, como tú lo estás diciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hacer, Fer? Porque yo sé que tú Exacto. tienes varios clientes y entre esos empresas grandes, y sé que tocas y asesoras a las empresas en ese sentido. Mira, por un lado, digamos, esto que vos decías de la pandemia, en un primer momento fue una locura, no había una división entre el horario de trabajo y lo que estoy en mi casa, porque todo ocurría dentro del hogar. O sea, yo digo que ocurrió no el home office, sino el office home, porque la oficina invadió lo que son las casas, todo el trabajo invadió las casas. Y en este sentido, lo pasamos tan mal, digamos, perdimos mucho bienestar durante el encierro, y digo en mayoría, no es bueno generalizar, hay quienes quizás sacaron más cosas positivas, pero digo, hubo tanto malestar que el bienestar pasa a ser un valor incalculable. Entonces, creo que tomamos conciencia, y esto todos, ¿no? De lo importante que son los afectos, de lo importante que es estar compartiendo ciertas cosas en familia, o con nuestra pareja, con nuestros hijos, hasta con nuestras mascotas. Entonces, eso pasó a ser un valor en sí mismo, y hoy por hoy no negociable en muchos casos. Entonces, este cambio de mirada, donde ya no es importante el horario, porque yo puedo estar conectada a lo que vos decías, a las 11 de la noche porque llevé a mi hijo al colegio, o porque tuve que hacer un trámite determinado, y después me puedo conectar tranquilamente. Y también cambió el espacio, porque puedo estar conectada desde cualquier lugar. Claro. Sé que tuvo que viajar por temas familiares y no dejó de trabajar por eso, digamos, ¿no? Entonces, cambió totalmente el paradigma, y el paradigma obliga a volver a cero. Lo que sí no podemos hacer es mirar para otro lado. Entonces, acompañar esto es importante. Creo que el gran desafío de recursos humanos, siendo como el intermediario entre lo que son las autoridades y las decisiones de una compañía o de una empresa o de una pyme, con los empleados, ese nexo que hace el área de capital humano es vital para esto. Hay que acompañar los procesos y no perder de vista el objetivo que tiene la empresa. Pequeño gran desafío, ¿no? Pequeño gran desafío. La otra pregunta que te tengo, en ese pequeño gran desafío, ¿cómo asume recursos humanos ese liderazgo, no? Porque esta también es una percepción mía. Recursos humanos a veces yo que asesoro a muchos presidentes de las compañías, trato de educarlos en este sentido, y les digo que no pueden ver a recursos humanos como un mal necesario, porque al final del día recursos humanos se convierte en un mal necesario, es algo que tengo que tener porque
si no me cae el sindicato, los sueldos, no sé a quién contratar, etcétera, etcétera, pero no te quiero tan cerca. O sea, te quiero, pero no te quiero, ¿no? Sí. ¿Cómo recursos humanos en ese entorno toma un liderazgo ante un CEO, ante una junta directiva de empresa y se planta y le dice, mira, o sea, hasta aquí puede trabajar la gente o no? Yo recuerdo, yo estuve en una multinacional como Nestlé y un presidente de Nestlé en Argentina, no voy a decir el pecador, pero sí voy a decir el pecado. Un presidente de Nestlé Argentina dijo que había que cerrar la sala de amamantar porque es una sala que era un espacio perdido y él necesitaba contratar 2 personas a sí mismo. Y era un tema con recursos humanos eso, ¿no? Claro. Claro, totalmente, totalmente. Sí. Más, esto se profundiza con las nuevas generaciones, Además, que están enfocadas en un bienestar y preguntan cuando están en alguna entrevista laboral, yo que hago búsqueda y selección de personal, ¿cuáles son los amenities de ese empleo? O sea, ¿qué beneficios tengo por trabajar ahí? También las redes resultan también importantes. Google puso una vara muy alta y todo el mundo piensa que son Google para trabajar. Mira, tal cual, mira, te cuento un caso muy, muy particular. Estuve asesorando una empresa mediana en la cual había un determinado sector, no quiero hacer nombres por No, está confidencialidad. perfecto. Claro. Había un sector donde había un empleado que tenía un asistente, y cuando faltaba el asistente, él cubría, cuando faltaba su jefe, él también lo podía cubrir, y así estuvo durante años, ¿no? Empezó la pandemia y la persona se fue. Y Wow. nadie entendía por qué se había ido. Entonces, cuando empezamos, y esas son las cosas que no pueden ocurrir, no entender el por qué alguien se desvincula. En ese caso, era un tema de profesionalización, de desarrollo de carrera. Se le hubiera podido buscar otro lugar que satisfaciera sus necesidades. Es más, era un muy buen recurso, porque era lo que yo digo, un recurso flexible, ¿no? Multitasking. Multitasking, exactamente. Donde la persona se sentía bien, incluso no multitasking por exigencia. Sí, por exigencia, sí. La persona se siente bien haciendo varias cosas. Y se perdió. Esto no puede ocurrir. O sea, Por naturaleza, era la palabra. Claro, claro. El impacto fue terrible, fue muy, muy grande. Y entonces, ¿por qué? Porque no se está en comunicación, porque no se sabe lo que sucede, porque nadie le comenta hacia arriba estas cosas que están ocurriendo. Y entonces, de un momento para el otro, se produce una desvinculación y todos quedamos mirándonos la cara. Entonces, estas cosas son vitales. Ahí empezaron a poner actividades que tenían que ver con empezar a reconocerse, integrarse, que muchas empresas lo implementaron, ¿no? Durante la pandemia, esto de generar esas charlas que no solo tengan que ver con el trabajo en sí, sino eran charlas donde prácticamente nos encontrábamos en la máquina de café, para darnos una idea, para saber por dónde anda el otro, cómo va su familia. Parece una trivialidad, pero son muy necesarias porque determinan la pertenencia a una empresa. Claro. Totalmente. Sí, total. Les recuerdo a las personas que se están sumando, pueden generar todas las preguntas que deseen. Aquí Leonela hace un comentario muy pertinente. Muy interesante. Dice que es una invasión a la privacidad. Lo que pasó en la pandemia, desde el punto de vista de empresa, fue una invasión a la privacidad de todos. Y yo concuerdo, yo estoy muy, muy alineado, ¿no? Totalmente. Parecería que uno no tuviera derecho a la desconexión en aquel momento, que era mucho el reclamo Era malo que estés tomándote un rato con tu familia. Era mal visto. Claro. Es que si yo, por ejemplo, un empleado cortaba para trabajar, para almorzar, y lo veían en el comedor o lo veían en su oficina con un sándwich, era una cosa. Pero al no verlo y estar virtual, ¿cómo no está disponible? Exacto. Estas son las cosas que había que integrar, que era difícil, que era complejo.
Que no se hizo muy bien, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que muchas cosas no se hicieron bien porque también la primera que vivíamos una pandemia, ¿no? O sea, por lo menos nosotros. Yo siempre digo, es mi primer pandemia. Creo Sí. que Claro. hay algo que practicar, que era más allá de la empatía, siempre digo, que es ponerse en el lugar del otro, es la compasión, es ponerse en los zapatos del otro. Y esto de por ahí decirle, criticar al otro porque, no ve que estoy con niños chiquitos, o no ve que hay un perro y yo no puedo hacer que deje de ladrar, o alguien se cruza por el Zoom, y no lo puedo hacer. Claro. Creo que hay que entender también que del otro lado quizá tenga exigencias o cuestiones que resolver que requerían cierta rapidez. Creo que hay que mirarnos unos a otros, no como una cuestión de yo pregunto, vos contestás, sino como un proceso en sí mismo. Estamos todos aprendiendo todavía Claro. a hacer esto, y el mayor desafío en estos procesos de cambios de paradigma es desaprender para poder integrar lo nuevo. Y aprendemos todos de todo. Eso me parece. Sí, qué bueno esto de esto de desaprender y aprender, ¿no? Hay un desafío tremendo que tiene el área de recursos humanos, que es la transformación digital. Sí. Con todos los pros y los contras que esto implique, ¿no? Que yo creo que son más pros que contras en este momento, sobre todo porque en general todas las empresas se están pasando a la digitalización y yo siento que el área de recursos humanos como que se está quedando algunos pasos atrás. ¿Cuál es tu visión de hacia dónde van las áreas de recursos humanos en el mundo con esto de la transformación digital del sector de recursos humanos? Yo creo que sí buscan esa transformación digital, tener todo lo más digital posible, porque puedo digitalizar un proceso de liquidación, puedo digitalizar un proceso de idas y vueltas de recibos de haberes, donde incluso haya un ida y vuelta con el empleado, ¿no? Que el empleado también pueda decir algo, que eso me parece muy, muy importante. Y puedo tener también evaluaciones de desempeño, ¿no? Digitalizadas, donde me diga por dónde va cada persona que claro, yo administro, que está dentro de la empresa. El tema es no quitarle la parte humana, porque ese es el punto. La parte humana no me sirve. Digámonos también que cuando no estaba tan digitalizado esto de los procesos de evaluación de desempeño, me evaluaban un año para tener los resultados a mitad del año siguiente que impactaran, y después por ahí el feedback en septiembre, para decir algo, ¿no? Para dar un ejemplo, sí, cuando ya exacto, no me sirve de mucho. Sí lo leía alguien, ¿no? Porque a veces sí, son cuestiones que se hacen meramente para cumplir lo formal. Entonces creo que la transformación digital está buena, esto un poco de las dos transformaciones, ¿no? Una de la digital y otra de las necesidades que tienen ahora los seres humanos y que lo obligan, le exigen mayores competencias. Ya los líderes no son ni de ordenar, ni estar en una cultura del miedo, ni nada que se le parezca, sino que tienen que hacer que los empleados, sobre todo los que son más calificados y los que son talentos, se queden. Y esto no es fácil. Y tiene que ver con la cultura de la empresa. Estamos en periodo de transformación, eso es lo que también hay que ver. No sé si responde. Te decía Ramón, perdón, sí, hay muy interesante dime, lo que nos escribe Osmil. A ver, Osmil, había levantado la mano, pero me parece que escribió. Cuéntame, Mari. No, escribió, sí, sí. Cuéntame, ¿tú lo lees? Mira, sí. Durante el confinamiento, el papel de recursos humanos fue mínimo en contacto con los colaboradores, pues cada área prácticamente asumió el rol de ver por el bienestar de sus equipos para que pudieran seguir funcionando. Por lo que se puso de manifiesto la necesidad de que todas las áreas o jefaturas de una empresa tengan conocimiento básico en gestión humana. Totalmente. Bueno, esto Fernanda, viene a corroborar mi comentario. En cuanto al rol poco protagónico que tuvo recursos humanos. No estoy diciendo que es bueno ni malo, sino que fíjense que los departamentos asumieron el cuidado de su gente,
pero asumen el cuidado de su gente sin tener el conocimiento Exactamente. del área de recursos humanos. Porque yo conozco casos, yo tengo un amigo financiero acá en una empresa argentina, una empresa suiza, no de alimentos, sino de otro sector, acá, que estaba acá en Argentina, y echaron literalmente a varios financieros de otros países, le dieron las tareas con el mismo sueldo porque estaba trabajando en su casa, y bueno, entonces me decía, bueno, yo empiezo a las 6 de la mañana y termino a las 11 de la noche, muerto. Claro. ¿No? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fueron decisiones que seguramente no se vieron desde el área del recurso humano, ¿no? Del área de recurso humano. Aquí también Tania dice, en mi experiencia creo que los jóvenes prefieren esta modalidad. Sí, Claro. dime tu Sí, opinión. absolutamente. Sí, sí. Sí. ¿No? Y lo que decía antes era Osmar el que decía antes. Osmil Monte. Osmil, perdón, disculpen, Osmil. Y esto conecta un poco con lo que vos preguntabas antes, con el protagonismo. Recursos humanos, es vital que tenga protagonismo en las decisiones estratégicas de las empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con transformación y cambio. Porque no todos los que están a cargo de un sector son líderes, no todos gestionan de manera adecuada a las personas, y digo de manera adecuada a lo que es la cultura de la empresa. Muchas veces esa cultura de la empresa es antigua. Fíjense que si yo lo pongo en cualquier persona, en cualquiera de nosotros, que decide algún cambio, mínimo que sea, digo, no sé, me pongo a dieta, por ejemplo, necesito empezar a hacer cambios que van de a poco, y me puede llevar 1 o 2 meses ponerme a tono con una dieta. Imagínense un cambio así en una compañía. Claro. Es muchas veces muy difícil. Y es otro gran desafío de la compañía, que es dar respuesta rápida. Y que lo que sean las soluciones para las personas tiene que ser prácticamente automático. Tiene que tener cierta velocidad, esos reconocimientos, todo lo que tiene que ver con gestión emocional, salario emocional, esas amenities de las que decía antes con las nuevas generaciones. Entonces, son varios los desafíos, pero todo esto, ¿cómo se logra? Y yo creo que también otra cosa que es importante para el área de recursos humanos es ver el impacto que tienen las medidas que se toman, no solo en temas monetarios, que puede ser obviamente sacar un lugar donde van las mujeres a amamantar, puede ser una cuestión de números y es fácilmente determinable, sino el impacto en las personas, porque puede ser que muchas dejen de trabajar, y cuidado con esas decisiones, porque es un mensaje para el resto de la compañía. Y eso trasciende la compañía hoy por hoy. Están las redes. Sí. Y no solo hay una marca personal de cada empleado, hay una marca empresa. Y esa marca empresa hoy por hoy se tiene que cuidar. Qué bueno esto que me estás diciendo, ¿no? Mira el comentario de Gaby, qué interesante, porque aquí me venía a mi otra pregunta, el desafío. Donde trabajo reporto recursos humanos, y quien se ocupó de dar el acompañamiento al trabajador fue mi área, comunicación. Mira. La comunicación interna. Esa es otra área que cambió, que cambia y que cambiará, ¿no? Yo debo decir, como aquí tenemos gente de todos los países, yo tengo experiencia de manejar comunicación, el área, pues mi área de comunicaciones corporativas, en distintos países y en distintos ámbitos y en distintos entornos. No tienen idea de las cosas que hasta en Estados Unidos manejé comunicación interna para una multinacional de tecnología. Pero a mí algo que me llamó la atención cuando aterricé en Argentina era que el área de comunicación interna estaba en recursos humanos y no en comunicaciones. Cosa que en otros países no sucedía así, sino que estaba en el área de comunicación. Yo siempre tuve bajo mi rango comunicación interna, ¿no? Aquí me lo encuentro, después entendí por qué y todo. Entonces, comunicación interna, un gran desafío sin ser comunicadores, porque no son comunicadores, o comunicólogos, como yo le digo, ¿no? ¿Qué hacer, Fernanda? Cuéntame, ¿qué hacemos? Tal cual, es cierto. Sabes que una vez alguien me preguntó sobre mi trabajo y cuál veía que era en una palabra o en 2 palabras los problemas de las empresas.
Y le contesté enseguida, tema de comunicación. Sí, Es totalmente. así, pero como básico. Y lo que en realidad es importante para hacer es generar esos espacios de comunicación. Porque puedo establecer formularios para que me digan sobre alguna queja o alguna propuesta de aumento de salario, o puedo tener todo muy diseñado, y a esto me refiero desde lo digital, pero si yo no me siento con la persona y la persona no se siente escuchada, y lo pongo en un contexto en el cual podamos dialogar de lo que necesita, difícilmente esa persona me transmita sus inquietudes, sus necesidades, sus expectativas. Entonces, tiene que ver mucho con algo que es un principio sistémico, disculpen que lo incorpore, pero es con la pertenencia a la empresa. Y eso es vital, que cada uno se sienta que es parte de algo. Eso hace sentir muy bien a quienes trabajan para esta compañía, empresa, pyme o lo que sea. Tenemos dos comentarios, pero te voy a hacer una pregunta vinculada a esa pertenencia. Bien. ¿Cómo retener a las personas hoy? Porque los niveles de rotación que están ocurriendo en la empresa, yo creo que son los más altos en la historia, y no es en América Latina, yo creo que es en el mundo. Sí. ¿Cómo retener? ¿Qué hacemos para retener? Aquí tenemos gente del área de recursos humanos. También me encantaría si nos escriben ejemplos. Mira, nosotros estamos haciendo esto, nosotros esto otro. ¿Qué estamos haciendo? Pero, ¿qué recomienda Fernanda para retener a una persona? Yo creo que en esta charla tenemos que poner hashtag desafío, porque es otro de los grandes desafíos, porque no existe una única solución. Lo que sí puedo decir lo más genérico, observar, hay una cuestión que es monetaria, obviamente, que no lo vamos a descartar, pero las personas en su mayoría no se van por el dinero, se van por otros motivos, que tienen que ver con el bienestar en su lugar de trabajo, con su desarrollo profesional, con que tenga una visión a futuro de carrera y que tenga un clima laboral adecuado. O sea, esto del bienestar que esté también instalado en la empresa. Y esto es tan particular que tendré que tener los oídos muy adiestrados para poder escuchar a cada uno de esos talentos. Claro. Y no solamente recursos humanos, adiestrar a quienes estén a cargo de esos recursos para que puedan tener esa sensibilidad de poder tomar esa información y de manera rápida, para poder solucionar y evitar cualquier tipo de pérdida de talentos o rotación. Claro. Recuerden, me encantaría que personas del área de recursos humanos que están viendo este programa me escriban ahí en el chat, ¿verdad, Mari? Qué bueno sería. Sí. Bueno, mira, no tenemos que mencionar la empresa. En mi empresa hacemos para nada. esto, en mi empresa estamos, o es un gran dolor de cabeza, o también que nos pongan, nuestro gran desafío este año es este, o este otro, o Claro. porque eso nos va a ayudar bastante. Tienes dos comentarios, Mari, y me tienes sorprendida que estás muy calladita, no haces preguntas. No, pero yo me las tengo guardadas, un momento que no me ha llegado acá. Un momento. Vamos con lo que nos comenta Carmen María. Carmen María dice que las brechas de las generaciones fue muy importante cuando las empresas decidieron realizar home office. Sí. Totalmente. Y Giselle nos pone, el confinamiento nos vino a enseñar que estábamos haciendo un poco mal la gestión del recurso humano, que estábamos dándole prioridad al cumplimiento de objetivos de producción por encima de los valores de la empresa. La gestión del talento, recurso humano, va más allá de los procedimientos estándar de contratación. También es conocer los empleados que tengo, sus necesidades y su bienestar emocional, tener espacios de inversión en inteligencia emocional de mis colaboradores, conocerles. Parte de ahí es esencial todo el tema de... y voy a hablar también de la integración, esto que decían antes de las generaciones. A ver, quienes están de los 2000 para acá, de la generación de los 2000 para acá, ahí estoy yo. Vinieron con el chip incorporado y no había que enseñarles nada. Ya por intuición o como sea, ya integraban todo esto y le tenían que enseñar a las que somos de generaciones anteriores cómo se manejaba algo, ¿no?
Claro. Pero también entiendo que hay esa nueva generación pandemials, ¿no? Que va a estar diferenciada a los que atravesamos esto de la pandemia y los que no lo atravesamos, porque desarrollamos competencias que jamás pensábamos que las íbamos a desarrollar. Tal cual. Entonces, eso también hay que tomarlo como algo totalmente válido, ¿no? Nuevo desafío son las nuevas habilidades. Las Claro. nuevas habilidades. Esto es, porque además veo a ese de tan joven que por ahí tiene una total irreverencia con quien está en un puesto jerárquico anterior, que los que éramos baby boomers vivíamos de cómo vas a dirigirte a tu jefe, al gerente, ni hablar a un director de la empresa con total respeto reverencial, y viene por ahí alguien de una generación nueva y se sube al ascensor con el presidente de la empresa y le comenta lo que necesita y lo trata de vos, ¿no? Claro. Y yo creo que ni uno ni otro podemos incorporar mucho aprendizaje, ambos. Y de eso se trata. Creo que la otra palabra es integración. Ya Muy está muy bien. bueno lo que decís, y acá Leonel lo que pone, me encanta, dice, hay que conceptualizar, entender, reconceptualizar, me parece fantástico, entender que no solo se es un recurso, sino también humano, porque lo son humanos con recursos, es decir, habilidades, destrezas, hay que empoderar a los colaboradores. La verdad que me encantó este comentario. Absolutamente, absolutamente. Fíjate que muchos de los que no empoderan a sus colaboradores, en realidad tienen un liderazgo que ya está en cierta manera antiguo, por decirlo de alguna forma, Sí. porque piensan que le pueden quitar el lugar o porque hay ciertos miedos, y eso, la verdad que siendo un buen líder no hay por qué, al contrario. Con colaboradores empoderados se potencia el líder también. Y son cambios conceptuales, totalmente. Y en esto hay que acompañar tanto a unos como a otros. Esto de las habilidades blandas, a ver, una de las habilidades blandas que es básica es tener autocrítica. Poder analizar todo lo que, a ver, esto lo puedo hacer de otra manera, porque siempre que hay un cambio puedo rechazarlo y decir, ¿y si puedo aprender de eso? ¿Por qué no? Cuestionarnos, ir por acá, ir por allá, aceptar que puede haber otras alternativas, otras visiones, y creo que eso de estar en equipo, interactuando, enriquece. A veces los líderes o los que están a cargo de los equipos se cierran en una sola forma porque siempre funcionó. Bueno, lo que nos enseñó la pandemia, que los manuales quedaron totalmente obsoletos y que había que buscar nuevas formas e inventar nuevas formas. Con eso que decía Giselle antes, también, las cosas, no trajo problemas la pandemia en lo laboral, yo creo que los profundizó. Porque en muchas interacciones que hago con empleados de empresas o con dueños de empresas o gerentes, jefes, no importa, multinivel es esto, te contaban alguna problemática que tenían y mi pregunta era, ¿esto te pasaba antes de la pandemia? Y la respuesta era sí. Nos dimos cuenta que no éramos tan felices como creíamos. Claro. Hay algo de eso. Claro. Hay algo de eso. Pero está bueno verlo, analizarlo y ver qué puedo aprender de todo esto. Sí, fantástico. Yo ahí quería hacerte una pregunta también porque me parece que es interesante para nuestra audiencia. Y no lo comentamos, pero a ver, Fernanda, vos venís de una práctica dura, sos contadora pública, recibida, con todos los títulos. ¿Qué hizo que un buen día esa contadora pública, los números, el libro, el debe, el haber, la conciliación bancaria, te transformara de esta manera y te llevara a mirar al recurso como lo más valioso que hay dentro de las empresas, ¿no? Porque también ese concepto de que lo más valioso dentro de las empresas son los humanos que la conforman, pues las empresas somos esos, las personas que están dentro de las empresas, no había tomado la dimensión que tomó hasta que nos vino la pandemia. Entonces ahí la gente se dio cuenta, hay un humano, ¿no?
Entonces, pero ¿cómo fue ese cambio tuyo de salir de esto tan así y volcar toda esta experiencia en ser hoy una consultora del área de recursos humanos en las empresas? Uy, fue también un proceso personal en el que fue un triste fracaso. Me desvincularon o me quitaron de un cargo que yo tenía hace muchos años y me quedé como, yo era cuadradito Excel con pelos, ¿no? O sea, era todo muy, para decirlo de alguna manera, y fue tal el impacto que dije, esto que te decía antes, ¿qué puedo aprender de esto? Y empecé a volcarme a todo lo que necesitaba desde lo humano que la empresa me diera, ¿no? Claro. Una empresa amorosa que me cuide, que me contenga, en la que yo sintiera que volcaba todo y recibir lo mismo de la empresa. Esto sirve para todas las relaciones, es un balance equitativo entre el dar y el tomar, ¿no? De lo que uno vuelca y lo que uno recibe, y uno está satisfecho en la medida que eso balancee. Y entonces me volqué por las habilidades blandas, y hace más de 12 años que empecé a incursionar en eso, en coaching organizacional, en lo que es el coaching sistémico para las organizaciones, y también hago constelaciones organizacionales, que le da una visión como global de sistema a la empresa. Y después de 40 años de empresa, pues seguí trabajando para una empresa, para un organismo, y después de 40 años dije, bueno, hasta acá llegué y quiero volcar todo esto, mis 40 años de experiencia, en su mayor parte en puestos jerárquicos, para otros. Y bueno, así fue, batí el tablero. Qué bueno. Mira, yo creo que acá tenés... sí. Tania se Vamos, animó a Ramón. levantar la mano. Tania se ha animado a levantar la mano. A ver, Tania, háblanos, cuéntame. Abre ese micrófono y cuéntanos. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad lo que quise poner era un símbolo de aplausos para Fernanda. Es algo muy parecido a lo que me ocurrió a mí también hace algunos años, y bueno, si bien siempre cuando trabajaba de contadora también lo hacía armando grupos de trabajo dentro de las posibilidades, porque para el equipo no nos daba todavía las posibilidades, pero siempre trabajé buscando la parte humana, ¿no? Y como yo necesitaba eso, empecé a estudiar posgrados en gestión de recursos humanos, gestión por competencias, y bueno, un día dije, bueno, dejar de lado esto, pero en realidad ahora a través de la consultoría siempre está la base de la parte de las ciencias económicas, ¿no? O sea, uno tiene la parte dura para basarte en algunas sugerencias o recomendaciones. Pero, bueno, era eso, quería aplaudir a Fernanda, que hemos tenido caminos parecidos, aunque en mi no es tan importante todavía, o si bien hemos avanzado mucho en las consultorías en recursos humanos, pero son pequeñas empresas, pymes prácticamente, entonces todavía tenemos mucho para aprender y para compartir. Qué bueno. Creo que es muy importante, no le quites importancia, es muy importante porque hay mucho por hacer ahí. Sí, tal cual. Qué bueno, colega por dos, entonces. Ramón, ahí quiero hacerle una consulta, que es un área que por lo menos yo no había escuchado hasta que tuve la oportunidad de participar. Constelaciones dentro de la empresa. ¿Sí? Wow. O sea, esto de que suena así como, wow, esotérico allá, vos sabés muy bien que tuve oportunidad de participar contigo, me pareció que fue una experiencia alucinante, y también creo que es una etapa que nos pone todos a abrirnos a otras experiencias que no son las tradicionales y que tienen un aporte, ponele enneagrama, ponele DISC, lo que se te ocurra, pero concentrarnos en esto para que le expliques a la audiencia qué es exactamente una constelación dentro de la empresa, sistémica, esto del sistema. Bien. Lo voy a explicar con un ejemplo chiquitito, breve, por el espacio, pero por ahí vale
vale la pena, porque por ahí alguien no conoce lo que son las constelaciones familiares, o tiene alguna pequeña noción. Venimos de una mamá y un papá, presentes o no, quienes sean, dos personas se juntaron para generar nuestra existencia, gracias a ellos estamos aquí, y cada uno dentro de su propio sistema. En el ADN de ambos viene toda la información de su historia, de los mandatos, de las crisis que vinieron, de sus tristezas y de sus alegrías. Y todo eso lo tenemos nosotros. Muchas veces nos enfrentamos ante una situación en la cual no podemos avanzar en el trabajo, o nos cuesta pedir el ascenso, ¿por qué no pedimos honorarios? Por determinadas cosas, ¿no? No conseguimos ese trabajo deseado, parece que las puertas se nos cierran, y empezamos a averiguar en los sistemas, y por ahí surge algo en el que la familia decía, no, lo que pasa es que hasta acá podés llegar, más no. Y eso lo tenemos nosotros, aunque no lo hayan dicho tan abiertamente, como algo instalado en la familia, donde por ahí la pobreza está bien, ganar más no, y esa persona fiel a ese mandato no busca crecer. Imagínense que alguien funda su propia empresa, y después lo que hace es meter a su esposa, que también viene de otro sistema, en la parte de recursos humanos, ya que lo tenemos, y a su hijo en la parte de administración. Empiezan a suceder cosas dentro de esa empresa familiar, para poner en el ejemplo, donde pueden haber conflictos. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa de los domingos, cuando el hijo le habla al padre, ¿es el hijo que le habla o el de administración? Cuando discute el matrimonio dentro de la empresa, ¿es por el matrimonio o están discutiendo el de recursos humanos con quien la fundó? Claro. Eso para establecer ciertas cuestiones básicas que tienen que ver con creencias. Y en las empresas en sí, tiene que ver con ciertos patrones de conducta. Lo que sucede en un sector, por lo general, se repite en otros. Lo que muchas veces el fundador tiene como creencias o mandatos, se disemina por toda la organización. Cuando a veces un lugar no se puede, una gerencia no se puede ocupar porque las personas entran y salen, yo analizaría cómo se fue la persona anterior. Si me cuesta conseguir trabajo, o del anterior me fui muy mal y todavía estoy cargando con un tema de violencia laboral, si no lo resuelvo, seguramente encontraré lo mismo en el trabajo siguiente. Son todas cosas que se hacen en un análisis global y no me quiero extender mucho más. No, pero interesante y fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sí. Se puede hacer en un 1 a 1 con otras personas. Vos participaste en uno con varias personas. Correcto. Y es un análisis con una mirada, en vez de mirarlo solamente, por ejemplo, si se trata de un grupo de trabajo, solamente ese grupo de trabajo, es mirar un poquito más, con un zoom más alto, toda la compañía, y analizar qué es lo que sucede. Muy súper interesante esto, pero estaba pensando en otro gran, no sé si desafío, ¿no? Y que tiene que ver con las personas yo la voy a poner los más 40, pero no sé si es exactamente los más 40. Cuando un más 40 que pasó toda su vida en el mundo corporativo se va, yo siento que cada día es más difícil que encuentre trabajo, y esos outplacements cada día funcionan menos, por lo menos mi percepción. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? O sea, ¿qué hay nuevo por allí? ¿Qué tendencias? No tengo idea si lo hay, si no lo hay. Hay una tendencia que todavía está como muy, muy tibia, pero yo entiendo que se está revalorizando a las personas que tienen más de 45 años. Como para incorporarlas dentro del ámbito de las empresas. Tienen la experiencia, quizá lo que quieren, no tienen, por ahí tienen expectativas, o sea, sus expectativas o sus sueños ya en su mayoría por ahí se cumplieron, entonces lo que quieren es tener un buen trabajo y pasarla bien. En esto por ahí se parecen a las nuevas generaciones. Y por otro lado, los 40 son un punto de inflexión.
siempre hay un ciclo que está alrededor, multiplicando por 7, alrededor de los 42 años, donde la persona mira, dice, bueno, esto es lo que pasé de mi vida laboral, y mira hacia adelante y dice, ¿cómo quiero vivir? Y se pregunta, ¿cómo voy a vivir lo que sigue? Si es igual a lo anterior o lo hago diferente. Y ahí se produce un gran quiebre. La persona, por lo general, hay algunos que empiezan sus propios emprendimientos, o se van del país, o cambian de rubro, lo que sea, y otros quizás se reinventan. Pero esto ocurre más o menos alrededor de los 42 años. La crisis de los 42, vamos a decir. Claro. 42. Hay ciclos de 7 años Ujú. que son muy, muy notorios, pero se cumple, se cumple la mayoría de los que... Por ahora nadie me desmintió en los que yo atento. La gente está muy tranquila, está escuchando atenta, pero no, Sí, sí, está súper atenta. no tenemos todavía mayores preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. ¿O quieren hacer una constelación? Quedaron pensando en la constelación. Y se les está Bueno. acabando el tiempo, se les está acabando el tiempo. Mari, ¿alguna pregunta? A ver, Sí, fíjate que de todo lo que vos tocaste, y recursos humanos, yo siempre tengo una mirada muy amorosa hacia recursos humanos, porque he estado, tú sabes mi trayectoria, he estado en grandes mega organizaciones, y no voy a decir nombres tampoco, ni de la compañía de la que vengo ni nada, pero sí recuerdo un jefe mío que decía, se movía de su escritorio, yo era su asistente ejecutiva, y me decía, ahora vengo, que voy a recursos inhumanos. O sea, en la década 90 hasta el 2000, el concepto de los grandes directores, ¿sí? Y no te lo voy a preguntar a Ramón lo que decían en la suya, cuando el concepto de recursos humanos, bueno, es eso que hay que tener, porque es obligatorio, sí, pero hay que tener, pero son los que trancan todo. Entonces, yo siempre tuve una mirada muy amorosa porque creo que han sido muy poco reconocidos y que tienen realmente una tarea titánica, a la cual se le carga, si hay que despedirlo, bueno, lo despide recursos humanos, si hay que agradecerle, lo agradecen los otros, pero cuando vienen las papas feas, eso es un tema de recursos humanos. Y sin embargo, cuando Recursos Humanos ha querido implementar cosas interesantes, incluir ahora todo este tema de bienestar, siempre lo consideran, ustedes son los que siempre vienen a poner cosas que hay que poner plata. A gastar. Entonces, exacto. Entonces hay hoy una dicotomía entre invertir, que no es lo mismo que gastar, que sea un centro de costos. La inversión quiere decir yo quiero que mi gente sea feliz, porque hoy el término de felicidad que antes era es decir que la gente es feliz. Sí, hoy las empresas, toda la estructura dice hay que buscar, es eso que decir, no te ocupes de tus clientes, haz feliz a tus empleados, porque tus empleados te van a cuidar el cliente. Entonces hay todavía, por lo menos en Argentina, no puedo hablar del resto del mundo, hay todavía que insertar como esa nueva modalidad. ¿Vos cómo lo ves? ¿Esto es una cosa que todavía estamos muy lejos? Mira, sí, en cierta manera hay un camino por transitar, pero esto que mencionabas antes, el tema de la disrupción, ¿no? De cuando alguien se va, no es solamente, bueno, ya está, se va, ni hablar cuando la empresa decide su desvinculación, ¿no? Claro. No es esto de, bueno, ya está, ya no tenemos este problema, ya todo funciona. No, creo que entiendo que hay que hacer mucho más que eso. No solo hay que contener a la persona que se va, enseñar cómo contener a quien está a cargo de ese grupo y se desvincula una persona, más allá que haya razones, no importa acá los motivos, estamos hablando de la desvinculación de una persona y alguien que se queda sin trabajo. Hay que contener a esa persona y en algunos casos, algunas compañías lo que buscan es la reubicación o formas para reubicar, sino también a la empresa. Y se olvidan muchas personas que son parte de los mensajes. Si a alguien que estemos de acuerdo o no, brindó su fuerza de trabajo a una compañía y se lo desvincula de un día para el otro o se hace de mala manera, ¿qué queda para otros? ¿Cómo es mi relación a partir de eso con la compañía, con los que quedan? Entonces, todo es muy importante. Es muy importante. Somos humanos. Atrás de cada cargo, atrás de cada jefatura, humanos, no inhumanos.
Y el problema, Mari, de lo que tú estás diciendo, que al final recursos humanos no deja de ser dentro de lo que es la estructura, lástima que no sé si habrán financieros acá, pero dentro de lo que es la estructura de finanzas de una empresa, un MOGE. Es un Sí. Marketing and Other General Expenses, gastos Sí. generales. Gastos Gastos generales, o sea, son los tipos que gastan la plata y es el número feo en finanzas. Porque al final, Exactamente. y esto es real, ojo, yo me sentaba en juntas directivas y cuando venían en la discusión del MOGE, ok, vamos a ver los MOGE. Este es el gasto basura. No lo veíamos como que era el gasto de la gente, la inversión, la plata, un curso, ¿no? No gastes en cursos, no mandes a la gente, lo primero que se suspende en una empresa cuando está en crisis es suspende cursos, capacitación y comunicación, sí. ¿no? Sí. Comunicación interna, todo lo que, porque la comunicación hacia afuera, que es la que va a traer clientes, no la suspendo, pero la de adentro sí, ¿no? Claro. Entonces es no está bien visto. Mira, Miguel Ángel comenta que está bueno lo que estamos hablando. Y aquí Osmil dice, y aquellos HR que contratan o promueven a sus colaboradores por afinidad. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y no por capacidad, coartando oportunidad para todos los colaboradores por igual, sino que benefician solo a sus allegados, sus afines. Sí, esto es... Sí, existe. Esto es sí. re común. Así que así es. Sí, señor. Sí, señor. Me ha encantado, Fernanda. Se nos pasó la hora volando. Yo siento que nos quedaron temas en el aire como arroz, como decimos, ¿no? Nos quedaron temas como arroz. Y estoy seguro que vamos a tener que hacer otro programa contigo, Fer. Porque, cuando gustes a disposición es un placer siempre. Porque eso es totalmente una grandiosa oportunidad. Mari, no sé si tienes algo más ya para cerrar y dejamos a Fer que haga las últimas palabras y cerramos. No, mira, Tania te está agradeciendo que todos los temas excelentes. Por favor, los datos de Fernanda se pueden compartir para Héctor, claro, Héctor. Pero ¿cómo no se van a poder por supuesto, compartir? Ya Héctor. te estoy mandando el perfil de LinkedIn de ella. Será un placer. Ahí está. Ahí lo ponemos para todos, que lo tienes, Héctor, en el. Y lo que vamos a hacer, Héctor, es que este programa, como mañana vamos a publicar la repetición de este programa. Yo mando un correo con la invitación y ahí les coloco, o se pueden contactar conmigo y yo les mando los contactos de Fernanda. De verdad creo que es grandioso haberlo tenido. Fer, te dejo para que des las buenas noches y entonces cierro yo el programa. Qué lindo. Creo que es más que nada esto de vernos a todos dentro de un mismo proceso. No hay ni buenos ni malos, gente haciendo lo que puede muchas veces y haciendo lo que cree mejor para hacer, ¿no? Y tener más compasión. Eso sería buenísimo. Les dejo esto nada más. Muchas gracias, Fer, de verdad. Muchas bellísima gracias. Tu palabra. Una sesión de co-creación de aprendizajes increíble, me encantó. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Conversaciones Trascendentales. Chao, nos vemos. Chao.